grabar. ¿Sí aparece ahí que está grabando? Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias. Vamos a empezar a trabajar un ratito para ir repasando ahí los conceptos Hola, iniciales del derecho procesal penal. Hola, Lick, disculpe. Antes ¿Sí? que empiece, ¿será que me permite grabar, porfis? No tenga Soy pena. escortado. Muy bien, compañera. Ahí está. Qué Bien, genial. entonces vamos a empezar a estudiar un ratito y como siempre les digo, nos vamos a ubicar en nuestro esquema general. Esto es muy importante que siempre tengamos el mapa, ¿verdad? Y también recordar que este esquema se divide básicamente en tres partes, ¿verdad? Los fundamentos que los tenemos de este lado, en donde está el proceso penal, el procedimiento penal, los principios que vamos a estudiar un poco hoy y también el tema de los procedimientos, que es bastante extenso y minucioso, pero debemos de estudiarlos de forma ordenada. Y finalmente, pues vamos a retomar el bloque de los intervinientes en el proceso penal. La semana pasada empezamos estudiando un tema que a veces preguntan los examinadores, que es general y que consiste en el sistema de justicia penal, es decir, cuáles son los sistemas de justicia penal que existen actualmente o los que la doctrina considera que han existido, ¿verdad? Eso es lo correcto, ¿verdad? Los que la doctrina consideran que han existido en la experiencia humana, cuáles son sus características y además a qué sistema pertenecemos, ¿verdad? Entonces esas son las preguntas que van dirigidas en este tema. Definir a qué sistema pertenecemos es un poquito complicado porque depende mucho de la opinión de cada uno, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, algunos indican que porque tenemos características del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo, pertenecemos a un sistema mixto. Otros, siempre en la doctrina, consideran que pertenecemos a un sistema mixto formal por la intervención del Estado a través del Ministerio Público. Es decir, que no es la víctima la que directamente plantea la acusación, como sucede en civil. Por ejemplo, en civil, el que se considera afectado es el actor, ¿verdad?, en contra del demandado. Aquí en penal no, porque el Ministerio Público interviene. Entonces, por eso algunos consideran que es mixto formal. Y otros también consideran de que es mixto formal con tendencia acusatoria porque nuestro sistema tiene muchas características, o sea, pesa más el sistema acusatorio en nuestro modelo. Entonces, desde la doctrina podemos nosotros encontrar todos estos criterios. No obstante eso, pues en el Código Procesal Penal hay algunos artículos que pues uno entiende que se refieren a que pertenecemos al sistema acusatorio. En el artículo 317, en el artículo 555 bis, más o menos, aparece claramente que nuestro sistema es acusatorio. 552 bis. 552 bis aparece claramente que pertenecemos al sistema acusatorio. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta en esta pregunta? Yo les recomiendo que respondan que de acuerdo a la doctrina, pues podemos encontrar estos criterios por las razones que ya les he explicado. Y que desde el Código Procesal Penal, conforme al 317 y 552 bis, pues entendemos que pertenecemos al sistema acusatorio, ¿verdad? Esta pregunta evalúa mucho criterio, mucha opinión del estudiante, entonces
Lo importante es de que fundamentemos nuestra respuesta y que la defendamos, ¿verdad? Es un poquito difícil, por ejemplo, responder con total certeza de que vamos a coincidir con el criterio del examinador. Bueno, entonces solo necesitaba hacer referencia a este punto y pues vamos a retomar nuestros temas de hoy y pues ya platicamos un poquito de lo que es el derecho procesal penal, el proceso penal y el derecho procesal penal y el proceso penal. No, vamos a ver, el derecho procesal, el proceso, el derecho procesal penal y el proceso penal. Entonces vamos a estudiar un poco lo que son los principios. Bueno, debemos de recordar que el proceso penal deriva del derecho procesal penal, según este esquema que tenemos en pantalla. Y que el derecho procesal penal deriva del derecho procesal y, lógicamente, el proceso penal deriva del proceso penal, ¿verdad? Entonces, esta relación que existe entre estos conceptos, pues no las debemos desubicar, ¿verdad? Aparte de eso, debemos de recordar que el proceso penal es un método, es un instrumento que vamos a definir más adelantito, que tiene el Estado para poder impartir justicia con equidad, ¿verdad? Con igualdad, con respeto a la dignidad humana y respeto a los derechos humanos. Pero que este proceso penal como método no es suficiente para atender la variedad de la conflictividad penal. En ese sentido, el proceso penal se diversifica, es decir, adopta varias formas, de tal manera de atender esa conflictividad penal con la mejor justicia posible. De ahí es que se derivan varios procedimientos. El más importante, el que debemos de estudiar mucho, es el procedimiento común, ¿verdad? Este procedimiento que, pues, ha sido diseñado para los delitos más graves. Los procedimientos de desjudicialización, que son procedimientos cortos, que están diseñados para atender delitos que no son muy graves, ¿verdad? Debemos saber los criterios que se manejan en la legislación para poder calificar un delito como no muy grave, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos cuya pena no excedan de 5 años, por ejemplo. Y los procedimientos específicos, que son procedimientos que atienden de una manera especial ciertos delitos por su naturaleza, ¿verdad? Entonces, todo este diseño obedece a criterios político-criminales que adopta el Estado. Y aparte de eso, también obedece a tendencias que van modernizando, en este caso, la justicia penal, ¿verdad? Y debemos de recordar que desde principios del siglo pasado empezó una tendencia en la Europa continental que vino a impactar a finales del siglo América Latina, y Guatemala pues fue uno de los países que empezó con esta reforma procesal. Entonces, este diseño obedece a todos esos criterios y a todas esas influencias, ¿verdad? Que pretenden modernizar el proceso penal, ¿verdad? Bueno, entonces, también debemos de tomar en cuenta que todo este diseño del proceso penal, de los procedimientos, etcétera, están sobre la base de principios que fundamentan no solo el proceso penal, sino que todos sus procedimientos. En el tema de los principios, pues ya platicamos un poco en la parte general y pues ahora vamos a tratar de ser un poco más puntuales, pero lo importante es que veamos en esta diapositiva, y es lo que quiero representar, que los principios están en la base, ¿verdad? Son los cimientos sobre los cuales se construye toda la justicia penal, toda la justicia procesal penal, los procedimientos y el proceso penal.
En relación a los principios, pues ya platicamos un poco y dijimos que son los fundamentos sobre los cuales pues, se construye el proceso penal, orientan al proceso y a los procedimientos y también contribuyen a comprenderlo y también a integrar sus leyes, ¿verdad? Hay algunas discusiones que se dan en el proceso penal acerca de que si los principios y garantías pues son sinónimos, ¿verdad? Entonces, esto también depende mucho de opiniones, de interpretaciones o de criterios. Pero lo que debemos nosotros de preocuparnos es de tener la mayor claridad posible en esto y de fundamentar bien nuestras respuestas, ¿verdad? El primer criterio que existe nos dice que principios y garantías son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Los principios son los fundamentos, estos que vamos a estudiar, y que las garantías son las garantías constitucionales, el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Las garantías constitucionales son garantías porque así les llama la Constitución política en el título sexto de la Constitución y también la ley de amparo. Y aparte, pues, el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad, pues nos respaldan a nosotros los ciudadanos en contra del abuso de las autoridades. Entonces, desde esa perspectiva, pues, muchos creemos que principios y garantías son diferentes, ¿verdad? No son sinónimos. Y hay otra opinión que sostiene que principios y garantías pues son sinónimos, ¿verdad? Que son indistintamente, denominan el mismo concepto. Y este criterio, pues también toma en cuenta lo que establece el Código Procesal Penal en el libro primero, cuando indica principios básicos, y de ahí regula garantías procesales. Entonces, algunos consideran que con ese fundamento, pues, podemos afirmar que los principios y las garantías son sinónimos. Entonces, como les digo, estas opiniones son las de, pues, nunca finalizar, ¿verdad? Entonces, lo que les aconsejo es que ustedes fundamenten bien su opinión y que la defiendan, ¿verdad? La tendencia general es considerar que principios y garantías no son sinónimos, que son diferentes. Los principios son los fundamentos y las garantías son las garantías constitucionales, como lo señala la Constitución y la ley de amparo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que nosotros vamos a hablar de principios, ¿verdad? Y las garantías las vamos a dejar para el derecho constitucional, allá en derecho administrativo. Es importante hacer esta aclaración acerca del uso de la terminología en este punto, ¿verdad? Bueno, a veces los examinadores nos dicen, miren, usted está hablando mucho de los principios, pero dígame en dónde dice principios. Entonces, los principios se encuentran mencionados, ¿verdad? En estos artículos, ¿verdad? En el artículo 204, en el quinto del 204 de la Constitución Política, en el quinto de la Ley de Amparo, en el 47, literal D, de la Ley del Organismo Judicial. Aquí, entre muchos otros artículos, encontramos la palabra principios. Bueno, los principios pues tienen varias funciones. La función de fundamentar todo el sistema de justicia. Si vamos a crear nuevas normas, pues los principios nos ayudan a dirigir esas normas, a interpretar las normas que muchas veces son oscuras, ambiguas o contradictorias, y también a integrar la ley cuando es necesario. Entonces, los principios tienen todas estas funciones. ¿En dónde encontramos los principios? Los principios se encuentran regados en toda la legislación, en toda la legislación. A veces queremos encontrar artículos que claramente digan
principio de oralidad, por ejemplo, como aparece en el debate oral y público, o principio de publicidad. A veces quisiéramos que todos los principios estuvieran como un catálogo, ¿verdad? Sin embargo, eso no siempre sucede. A veces los principios están mencionados en los artículos ahí bien escondidos, los principios, o a veces ni se mencionan los nombres de los principios, pero ahí están, ¿verdad? Por ejemplo, en el debate oral y público, cuando el presidente del tribunal le da la palabra al acusado para que indique si va a declarar o no, pues en ese momento se está observando el principio del derecho de defensa, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando el juez le da la palabra al Ministerio Público para que interrogue al sindicado. Ahí se está observando el principio de oralidad, el principio contradictorio, de inmediación. Entonces, muchas veces en las leyes no encontramos los nombres directos de los principios, pero están ahí, están gobernando el sistema de justicia. Hecha esta advertencia, entonces, de que debemos saber ver en dónde están los principios los encontramos en los tratados y en los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y podemos nosotros revisar todos los tratados y convenios internacionales y vamos a encontrar muchos principios. Pero unos tratados y convenios que son básicos, pues está la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos, pero de esos dos pactos, este me parece que es el que más tiene, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Este tercer instrumento internacional, pues le gusta mucho a los examinadores por la jurisprudencia y los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues siempre tomémoslos en cuenta, ¿verdad? Más adelantito, o en la siguiente diapositiva, vamos a ordenar un poquito el tema de los principios. También encontramos principios en la Constitución política. Los básicos son el debido proceso, el derecho de defensa, que están en el artículo 12, y la presunción de inocencia, que está en el artículo 14. Esos creo que son los que debemos de manejar, ¿verdad? Como principios rectores. Y en el Código Procesal Penal, pues tenemos también una clasificación ya muy variada y muy específica, y tenemos algunos artículos que gobiernan todo el proceso penal, y son los que están regulados en el artículo 1 al artículo 22 del Código Procesal Penal. Esos principios gobiernan todo el proceso penal. Y aparte tenemos algunos principios que gobiernan ciertas etapas del proceso. Creo que la más notoria es el debate oral y público. En el debate oral y público hay algunos principios que brillan más cuando se desarrolla esta etapa. Por ejemplo, el principio de oralidad, de inmediación, publicidad, contradictorio, etc. Entonces, de esa manera tenemos organizados los principios en el Código Procesal Penal. En las impugnaciones, por ejemplo, en el recurso de apelación, el recurso de apelación especial, en el recurso de casación, hay algunos principios propios de esa materia. Por ejemplo, la segunda instancia, el agravio, o sea, una serie de principios propios de esa materia que vamos a estudiar cuando veamos las impugnaciones. Los principios también los encontramos en reglamentos. Hay muchos reglamentos que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, etcétera. Y también en los reglamentos encontramos muchos principios. Hay un reglamento muy importante que me parece que sí debemos de poner atención, que es el Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, en donde se señalan muchos principios. Actualmente, a raíz de
de la pandemia, la Corte Suprema de Justicia se vio en la necesidad de reglamentar las audiencias virtuales o electrónicas en tiempo real. Y también ahí se consideraron una serie de principios para poder regular o reglamentar este tipo de audiencias, ¿verdad? Cuando veamos esa parte, pues vamos a ver todos esos principios. Entonces, ¿en dónde encontramos los principios? Los encontramos en estas leyes, siempre en la jerarquía normativa. Bueno, vamos a ser un poquito más puntuales y aquí les preparé este pequeño cuadro comparativo en donde tenemos mencionados los principios, ¿verdad? El tema de los principios es muy extenso. Hay libros enormes que han estudiado este tema y pues tampoco nos vamos a detener bastante, ¿verdad? Creo que con que ubiquemos los principios más importantes en nuestras leyes, pues es suficiente. Ya posteriormente ustedes van a profundizar en todos estos temas. Para no complicarnos mucho, en los tratados y convenios internacionales, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, los principios los ubicamos en estos artículos que aparecen en la pantalla, ¿verdad? En la declaración del 8 al 11, ahí tenemos los principios, en el pacto del 9 al 15 y en el pacto de San José del 7 al 10. Ahí encontramos nosotros variedad de principios que se reducen finalmente al debido proceso, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia. Estos son los principios rectores, ¿verdad? Ya trasladándonos a nuestra constitución política, encontramos también una serie de principios. Yo les aconsejo que no se alejen mucho de los tres principios rectores: el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Algunos doctrinarios dicen que estos tres principios son los más importantes, son los rectores, son los que están en la cúspide del gobierno de la justicia penal. Y me parece que es correcto. Y otros dicen de que de esos tres principios, el más importante es el debido proceso. O sea, de que hay una serie de propuestas, ¿verdad? Pero creo que con que manejemos los tres, el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, eso nos va a ayudar bastante. Pero en la Constitución política vamos a encontrar otros principios un poco más específicos. Por ejemplo, el de detención legal en el artículo 6º o en el 7º, la notificación de la causa de la detención, los derechos del detenido, el detenido al momento de estar en esa situación, pues inmediatamente se deben de respetar una serie de derechos. El interrogatorio al que puede ser sometido el detenido o los presos, también los principios que gobiernan en los centros de privación de libertad, por ejemplo, el de derechos humanos. Los detenidos mantienen su condición de seres humanos, de personas humanas, mantienen su dignidad. Mantienen sus derechos fundamentales. Obviamente a algunos se les restringen, pero no todos, ¿verdad? También la motivación del auto de prisión, el principio de publicidad que está restringido para las partes que intervienen en el proceso, y también la prohibición de declarar contra sí o contra parientes, ¿verdad? Y así podemos nosotros en la Constitución ubicar una serie de principios. Pero como les digo, en el artículo 12, el debido proceso y el derecho de defensa, y en el 14 la presunción de inocencia. En el Código Procesal Penal, pues aparecen muchos más principios, especialmente en la parte inicial, ¿verdad? Del artículo 1 al artículo 21 del Código Procesal Penal. Ahí encontramos el catálogo inicial de principios que gobiernan el sistema de justicia penal. Y en el caso del debate oral y público, por ejemplo, hay algunos principios que gobiernan o que brillan más en esa etapa. Para repasarlos rápidamente, pues el debido proceso
implica que para juzgar a una persona hay que seguir el procedimiento que está en la ley, ¿verdad? No podemos inventarnos el procedimiento, sino que el procedimiento está en la ley. De ahí lo importante de estudiar la ley, porque ahí está el diseño. Si no juzgamos a la persona conforme a la ley, entonces ese juzgamiento devendría ilegal, ¿verdad? Eso lo encontramos en el artículo 4 del Código Procesal Penal. El principio de imperatividad deriva del debido proceso, en el sentido de que nadie puede cambiar las formas del proceso. Las formas del proceso ya están en la ley. Por ejemplo, las 5 etapas del procedimiento común ya están en la ley. Investigación, fase intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución, que es el diseño básico, ¿verdad? Y no lo podemos variar. No podemos, por ejemplo, adelantar la fase intermedia o adelantar el juicio o atrasar la investigación y pasarla para después de la ejecución. O sea, no es posible. Entonces, el principio de imperatividad refuerza el debido proceso en el sentido de que no se puede variar, nadie puede variar esas formas, las debemos de respetar, ¿verdad? El juicio previo implica de que antes de ser juzgado hay que investigar, antes de la condena hay que juzgar y antes de ejecutar pues hay que condenar. O sea, hay condiciones previas para las diferentes etapas del proceso penal. También está en el artículo 4. El Código Procesal Penal nos define cuáles son los fines del proceso. En el artículo 5. Este artículo 5 es muy valioso. Este sí lo debemos de tener siempre presente porque básicamente ahí tenemos el concepto de lo que es el proceso penal. Pero también encontramos los fines. Este artículo es muy valioso porque lo podemos utilizar como pivote, ¿verdad? Nos puede servir de mucho. Cuando, pues, a veces uno en el examen ya no encuentra el fundamento porque se cansa o pues uno está tan pendiente de todo que no encuentra el fundamento, entonces podemos ir al artículo 5 y ese nos puede servir de fundamento. El artículo 5 nos define cuáles son los fines del proceso. Y esto nos orienta para no desvirtuar el proceso penal. En la práctica se ha denunciado mucho que se ha desnaturalizado el proceso penal. Por ejemplo, el proceso penal se ha denunciado que se ha utilizado para venganzas personales o para venganzas políticas o para bloquear candidaturas políticas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto pues tampoco está alejado de la realidad, pero nosotros debemos de ser muy técnicos y centrar que el fin fundamental del proceso penal es la justicia penal, es decir, castigar al culpable y absolver al inocente, ¿verdad? Bajo los parámetros que aparecen en ese artículo 5. El principio de posterioridad, que en un rato vamos a ver cómo opera, implica de que para iniciar un procedimiento específico, antes debe de existir la noticia de un hecho punible. Mientras no se dé esa condición, no se puede iniciar un proceso penal. Es decir, que el Ministerio Público o la policía debe de tener conocimiento de que posiblemente se cometió un hecho punible y eso lo habilita para poder intervenir e iniciar la investigación preliminar. Entonces, en eso consiste el principio de imperatividad. La noticia de un hecho punible como condición esencial para el inicio de un
proceso penal específico. El principio de independencia aplica tanto a jueces como al Ministerio Público. El principio de independencia nos indica que los jueces deben de estar despojados de cualquier influencia externa al organismo judicial, ¿verdad? O el Ministerio Público también debe de estar exento de cualquier incidencia extrainstitucional. Lo que ha sucedido es, pues como en Guatemala sucede de todo, ¿verdad? Que se ha denunciado que pues algunos jueces reciben llamadas para condenar o absolver a determinados sindicatos, ¿verdad? O que el Ministerio Público, que la policía o que gobernación, pues también pues recibe ese tipo de instrucciones. Entonces, lo que se pretende con este principio básicamente es evitar eso, ¿verdad? Que los jueces, los fiscales sean independientes y que obedezcan criterios técnicos para la investigación o para el juzgamiento de una persona, que no reciban influencias extrainstitucionales. Lo mismo sucede con el principio de imparcialidad. Los jueces y los fiscales deben de ser imparciales, deben de despojarse de cualquier aspecto subjetivo. Esto ya tiene que ver con características personales. La diferencia entre la independencia y la imparcialidad. La diferencia está en que la independencia blinda o protege al funcionario de influencias extrainstitucionales. En cambio, la imparcialidad pues trata de sanear al funcionario de criterios subjetivos que pudieran incidir en su trabajo, en su función investigativa o bien en la de juzgamiento. Por ejemplo, si el auxiliar fiscal o el fiscal pues tiene algún problema personal con el sindicato y con tal de vengarse, pues solo hace una investigación para perjudicarlo, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería violación a la imparcialidad, o un juez que pretende ayudar a un amigo para absolverlo conociendo su causa. Entonces, ahí tenemos la imparcialidad o la parcialidad de los funcionarios. Entonces, debemos de diferenciar estas dos instituciones, la independencia y la imparcialidad. Acerca de la imparcialidad, sobre todo, hay mucho que estudiar, porque debemos de recordar que de la imparcialidad derivan la facultad del juez de excusarse o la facultad de las partes de recusar al juez o inclusive al mismo Ministerio Público. Entonces, cuando un juez o cuando un fiscal consideren que hay alguna causal por la que deba de retirarse o alejarse del caso o de intervenir en el caso, pues lo debe de hacer, ¿verdad? Y pues a esta institución se le conoce como la excusa. Si el juez se da cuenta que le asignaron un caso en donde donde debe de juzgar a un amigo, pues el juez debe de excusarse, decir, yo no voy a conocer ese caso porque el sindicato es mi amigo. O bien, si es su enemigo, ¿verdad? El juez debe de estar despojado de cualquier subjetivismo. Y este principio también opera para el Ministerio Público, para los fiscales. Entonces, eso veámoslo, por favor, en los artículos 62 en adelante y también en el 111 del Código Procesal Penal. Si el juez no se retira del caso o no se abstiene de conocer, entonces las partes pueden recusarlo, es decir, pedirle que no conozca del caso, ya sea al juez
o al fiscal. Y pues para el efecto hay una serie de procedimientos que se deben de seguir. Todo va a depender de la etapa y del nivel del juez que se está recusando. El tema de los impedimentos, excusas y recusaciones lo tenemos regulado en la ley del organismo judicial. Primeramente, ¿verdad? Ahí tenemos las normas generales. Específicamente, encontramos este tema de los impedimentos, las excusas y las recusaciones, y este tema es bien complejo. Hay diversidad de criterios en cuanto a, más que todo en cuanto al procedimiento que se debe de seguir, pero creo que con que ubiquemos cuándo utilizar los impedimentos, las excusas y las recusaciones, me parece que es suficiente, ¿verdad? Entonces, en la ley del organismo judicial tenemos el tema en el artículo 57 en adelante. Ahí está regulada toda la actividad que debe realizar el tribunal y también las causales de recusación y de excusas, y también los impedimentos. Aparte de eso, como lo estamos analizando en el Código Procesal Penal, también tenemos un apartado propio, ¿verdad? El del 62 al 69. Entonces, por favor, veamos. En la ley del organismo judicial, este tema lo tenemos del artículo 122 en adelante, al 134. Y en el Código Procesal Penal, del 62 al 69. Ahí tenemos las causales por las cuales un juez o un fiscal se debe de apartar del caso, o bien las causales por las cuales las partes pueden recusar a los jueces o a los fiscales, porque tanto los jueces como los fiscales deben de ser independientes y deben de ser imparciales, ¿verdad? Bueno, hay mucho que hablar acerca de esto, pero me parece que eso es suficiente por el momento. También tenemos el principio de obediencia. Este principio de obediencia está regulado en el Código Procesal Penal y está dirigido básicamente a que debemos de respetar a los jueces y a los tribunales y debemos de obedecer sus órdenes, resoluciones o mandatos, dice el artículo 9. Y que si estamos en desacuerdo con sus órdenes o decisiones, pues debemos de impugnarlas de acuerdo a la ley. Algo importante es anotar ahí en el artículo 9 que en caso de no obedecer las órdenes, las resoluciones o los mandatos de los jueces, podemos incurrir en delito, ¿verdad? El delito de desobediencia. Entonces todo va a depender de quién no haga caso o quién no obedezca los mandatos o las decisiones judiciales o las órdenes judiciales. Porque así será la sanción que se le impondrá. Entonces veamos, por favor, el delito de desobediencia en nuestro Código Penal. Apuntemos ahí que el que no obedezca las resoluciones de los jueces comete el delito de desobediencia. No sé si alguien tiene, aquí está, el 420 del Código Penal. Entonces, por favor, ahí en el artículo 9, donde dice la infracción, en el artículo 9 del procesal penal,
en donde dice la infracción de estos preceptos será punible de acuerdo al Código Penal. Entonces, donde dice será punible, anoten ver artículo 420, porque el que no obedece las resoluciones u órdenes del juez comete el delito de desobediencia. Hay que trabajar el código, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ir conociendo. Entonces, aunque no nos gusten las resoluciones, si la resolución está firme, debemos de obedecerla. Si no estamos de acuerdo con las resoluciones, podemos impugnarlas de acuerdo a la ley. También tenemos el principio de prohibición a la censura, coacciones o recomendaciones. No podemos incidir en el criterio del juez. Queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios o empleados públicos que tiendan a limitar o a impedir el ejercicio de la función jurisdiccional, o hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza. Muchas veces los abogados fuera de audiencias pretendemos aprovecharnos de la amabilidad o de la amistad algunas veces o de la simpatía de los jueces y pretendemos influir en sus decisiones. Eso está totalmente prohibido, porque el juez debe de estar desprovisto de cualquier interferencia, dice el artículo 10. Y también aquí debemos de tomar en cuenta que ahora está delicada la situación porque se puede incurrir en el delito de tráfico de influencias, ¿verdad? Que está en el artículo 449 bis, en donde dice que las personas que pretendan influir en un funcionario o empleado público aprovechando su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal para obtener algún beneficio. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces apuntemos ahí en el artículo 10 del Código Procesal Penal, ver artículo 449 bis del Código Penal. Entonces no hay que ir a estar haciendo ese tipo de incidencia, ¿verdad? Fuera de los procedimientos que establece la ley, porque ahora con las intervenciones de las líneas telefónicas y de la ley contra la corrupción, eso está bastante delicado. También tenemos el principio de prevalencia del criterio jurisdiccional. Este principio está en armonía con el principio de obediencia, en el sentido que si las partes, el Ministerio Público, el defensor o la víctima, no están de acuerdo con la decisión del juez, pueden impugnarlas, como lo dice el artículo 11, por los medios legales. El dar declaraciones en la prensa o insultar al juez o hacer comentarios inadecuados fuera de las audiencias o fuera del planteamiento de recursos es incorrecto, no es ético, no es profesional. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con la condena, lo mejor es como defensor, es que me vaya a la oficina, que me ponga a estudiar el caso, que me ponga a estudiar la doctrina, que me ponga a estudiar la ley, la jurisprudencia, y que arme un recurso de apelación muy técnico, ¿ya? Y me abstenga a estar haciendo comentarios en contra del juez, que el juez no sabe, que el juez es injusto. Ese tipo de cuestiones no son éticas y no son profesionales. Si yo no estoy de acuerdo con la absolución, lo que tengo que hacer como fiscal es irme a la oficina, ponerme a estudiar el caso, ponerme a estudiar y armar un buen recurso y plantearlo, ¿verdad? De esa manera yo puedo plantear mi inconformidad, pero no ir a la prensa o estar haciendo comentarios extra proceso. Eso es lo que nos indica el artículo 11. Este tema de las impugnaciones lo vamos a ver con mucho detalle más adelante. Este famoso principio de fundamentación que está en el 11 bis,
A este, por favor, también pongámosle mucha atención. Aquí vamos en el 11, ¿verdad? En el 11 bis. Este artículo exige a los jueces que expliquen o que motiven, fundamenten o que detallen las razones de sus decisiones cuando emitan autos o sentencias. El juez puede decidir dictar prisión preventiva o falta de mérito, pero nos debe de explicar, de acuerdo a la ley, por qué dicta la falta de mérito o por qué dicta la prisión preventiva. Nos tiene que explicar. En un Estado democrático y en un Estado en donde se busca que el proceso sea racional, el juez nos debe de dar explicaciones racionales, nos debe de dar explicaciones lógicas, nos debe de dar explicaciones de acuerdo a la ley. Entonces, el juez nos debe de explicar. Pero esta explicación, en este artículo 11 bis, debe de estar en el marco de las pruebas, el hecho y el derecho. El juez nos debe de decir qué pruebas tomó en cuenta y por qué pruebas no tomó en cuenta y por qué, que en qué hecho finalmente creyó el juez y qué artículos y por qué está aplicando esos artículos para dictar prisión preventiva, por ejemplo, o para dictar la falta de mérito. Entonces, este artículo 11 bis nos dice que el hecho que el juez haga referencia a lo que dijeron las partes o a mencionar partes del expediente, eso no es fundamental. El juez debe de dar su propio razonamiento explicándonos por qué tomó la decisión. Entonces, este artículo 11 bis es el caballito de batalla de, sobre todo, los defensores, ¿verdad? Pidiéndole explicaciones a los jueces. Y hay abundante doctrina legal en la Corte de Constitucionalidad acerca del principio de fundamentación. No debemos de exigir amplias explicaciones, sino que la explicación debe de ser concreta, debe de ser técnica y debe de ser racional. Eso es lo que la Corte de Constitucionalidad indica en su jurisprudencia, ¿verdad? Pero, por favor, veamos que así como nosotros, los defensores, los fiscales y los abogados, pedimos explicaciones a los jueces, también nosotros, cuando hacemos peticiones o cuando le formulamos requerimientos al juez, debemos también explicarle los fundamentos de nuestros requerimientos. Y eso está en el artículo 109 del Código Procesal Penal. 109. Veamos, por favor, el artículo 109. Ahí se indica que el Ministerio Público y demás sujetos procesales, o sea, el defensor, el querellante, dice que deben de demostrar y argumentar su pretensión. Entonces, si yo le digo al juez, señor juez, como defensor solicito que declare la falta de mérito a favor de mi patrocinado y que ordene su libertad, le tengo que explicar por qué le estoy pidiendo eso al juez. Le tengo que decir, señor juez, porque hay detención ilegal. Señor juez, porque nadie lo vio. Señor juez, porque dicen que lo detuvieron flagrantemente y no le encontraron el dinero. Entonces, yo le tengo que explicar al juez también por qué estoy pidiendo la falta de mérito y la libertad de mi cliente. Y de la misma manera, el Ministerio Público, si está solicitando la prisión preventiva, debe de explicar esas razones, pero debe de ser muy concreto el Ministerio Público, el defensor y el abogado. En cuanto a las pruebas, a los hechos y el derecho. Algunas veces argumentamos de manera muy general y eso no es correcto, porque el caso es concreto y debemos de ser muy precisos en nuestras argumentaciones. Inclusive algunos abogados hasta mencionan el folio y le dicen al juez, señor juez,
en el folio tal, en el anverso, en tal párrafo, ahí dice que al sindicado le encontraron al momento de su detención el arma de fuego. Se lo leo literalmente, señor juez, y le lee la partecita. Entonces, la fundamentación debe de ser muy concreta, ¿verdad? En las peticiones. Entonces, así como le exigimos al juez en el 11 bis que nos explique, también el 109 le impone a los abogados que expliquen las razones de sus peticiones, ¿verdad? Debemos de recordar de que esas son las exigencias del modelo democrático. Bueno, acerca del principio de fundamentación podemos hacer una tesis doctoral, pero creo que con esas ideas podemos seguir avanzando. El principio de obligatoriedad. Algunos principios son muy parecidos, pero siempre hay que darles una repasadita. Que está en el artículo 12, indica que la función de los tribunales en procesos es obligatoria, gratuita y pública. Esto implica que los jueces deben de impartir justicia, no deben de abstenerse de impartir justicia. Y este artículo 12 está relacionado con el artículo 15, en cuanto a que los jueces deben de juzgar y deben de decidir. El juez debe de decir si sí o no, pero lo debe de decir. No puede decir, miren, en este caso yo no puedo decidir porque no quiero, lo que el juez está obligado a decidir, salvo que haya alguna causa legal, ¿verdad? Por ejemplo, que el juez sea incompetente. Si el juez es incompetente, entonces ahí sí debe de abstenerse de conocer y de decidir, según lo establece el artículo 40 en adelante. Debemos de recordar que todos los funcionarios, especialmente los jueces, lo primero que deben de conocer es su competencia. ¿Soy yo el juez que debo de conocer este asunto por razón de jerarquía, por razón de la materia, por razón de el territorio? Entonces, si la respuesta es sí, entonces el juez debe de seguir conociendo y decidir. Pero si la respuesta es no, entonces el juez inmediatamente debe de decir, yo no conozco este caso y que se traslade a donde corresponde. Entonces, si el juez es competente, debe de decidir. Debe de decidir. Hay a veces los jueces tienen miedo, tienen temor de decidir porque el caso es muy delicado. Es que fíjense que aquí hay que decidir si se condena o se absuelve al presidente de la República. Y eso es muy delicado, eso puede tener repercusiones sociales. El juez debe de resolver, independientemente de el impacto social que pueda tener un caso determinado. Te había mandado. Artículo 12, ¿verdad? Veamos, para ir finalizando, el principio de indisponibilidad. Los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función sino en los casos que establece la ley. Ese está relacionado con el anterior, ¿verdad? Tenemos también el principio de gratuidad. Este principio implica de que el proceso es gratuito. El Estado no cobra por impartir justicia. Por ejemplo, la recolección de basura en la administración pública, pues ahí sí se cobra, ¿verdad? O el agua potable, o la energía eléctrica. Esos servicios sí se cobran, pero el servicio que da el Estado de administración de justicia no se cobra. Esto tiene que ver con el principio de gratuidad, excepto los casos de las costas judiciales, ¿verdad? Las costas judiciales sí se pueden cobrar. Entonces, por favor, ahí en el artículo 12, donde dice que la justicia es obligatoria, gratuita, entonces anotemos ver costas en el artículo 107, porque la parte vencida
sí tiene la obligación de reembolsar las costas si es condenado a las mismas. Todos estos principios están muy relacionados. También tenemos el principio de publicidad que gobierna más en el debate oral y público. Y vamos a ver más adelante que ahí hay algunas excepciones al principio de publicidad. Por ejemplo, cuando la víctima de violación, por ejemplo, va a declarar, ahí se debe de restringir el principio de publicidad y se debe de hacer a puerta cerrada o se debe diligenciar a puerta cerrada la audiencia. Esto lo debemos de relacionar con el artículo 356. Por favor, regresamos al artículo 3, permítame, al artículo 12, donde dice pública. Anotemos ver artículo 356 en el debate, en donde hay algunos casos en donde se restringe esa publicidad. Presunción de inocencia. Fíjese que coincidentemente la presunción de inocencia está en el artículo 14 de la Constitución Política y en el artículo 14 del Código Procesal Penal. 14 y 14, ¿verdad? Este principio es muy famoso, ¿verdad? Es muy conocido e implica que el estatus inicial de todos y especialmente del sindicado es considerarlo como inocente. Si el Ministerio Público tiene pruebas que demuestren su culpabilidad, entonces se destruye esta presunción. O sea, esta presunción admite prueba en contrario. El estatus inicial de todos es el de inocencia. Si el Ministerio Público indica que somos culpables, lo debe de demostrar. Es decir, que la carga de la prueba en este caso se le traslada al Ministerio Público. Este artículo 14 también es muy importante por el último párrafo, en donde se regula el famoso principio de el indubio pro reo. La duda favorece al imputado. Este principio tiene implicaciones muy profundas en todo el proceso penal, ya que en qué momento el juez tiene una duda y cuándo esa duda va a favorecer al sindicado. Ese ha sido el problema, ¿verdad? El criterio general está en que este principio del indubio pro reo opera en la sentencia, al final, que es en donde el juez condena o absuelve, ¿verdad? Entonces, por favor, este artículo 14, último párrafo, relacionémoslo con el 391 y 392 del Código Procesal Penal. Bueno, voy a tratar de poner ejemplos para ilustrar esto. En el proceso penal, como lo vamos a ver enseguida, la verdad va llegando poco a poco. O sea, no tenemos de la noche a la mañana la verdad de lo que ocurrió en la cantina. Esa verdad va llegando poco a poco. Pero es necesario ir avanzando en el proceso y el juez debe de ir tomando decisiones. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que en la etapa de investigación o en la etapa intermedia, el juez no necesita tener la certeza absoluta de la responsabilidad del sindicado. No necesita tener esa certeza absoluta, sino que lo que necesita el juez para vincular al proceso al sindicado, para dictarle o imponerle medidas de coerción o para abrir a juicio, es una probabilidad, es decir, el hecho de que el juez crea que con
los medios de investigación que le presenta el Ministerio Público, posiblemente el sindicado participó en el hecho. Entonces, esa posibilidad es suficiente para dictar auto de procesamiento, imponer medidas de coerción, inclusive abrir a juicio, como lo dice el artículo 332 del Código Procesal Penal. Ahora, en el debate, el tribunal para condenar necesita tener certeza. Entonces es diferente la probabilidad de la certeza. Ya la certeza, el tribunal debe de estar muy convencido que el acusado fue para poder condenar. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para introducir el concepto o la categoría de la duda. Entonces, si el juez tiene duda en la primera declaración, pero tiene elementos para creer que el sindicado participó en el hecho, entonces lo va a vincular a proceso. Si el juez tiene alguna duda, pero tiene elementos para creer que posiblemente el sindicado participó en el hecho y ya se agotó la investigación, entonces el juez va a dictar auto de apertura. Pero ya en el debate, al dictar sentencia, después del debate, en la sentencia, si el tribunal de sentencia tiene duda de la participación del sindicado, entonces ahí lo debe de absolver. Ahí lo debe de absolver porque hay duda, porque su estado de convicción no es de certeza en la participación del acusado, ni certeza en la no participación, sino que en una situación intermedia, una situación racional intermedia, en donde hay elementos para creer que él fue y para creer que él no fue. Entonces, ante esa duda, entonces el juez debe de absolver al acusado. Entonces, la duda tiene mayor impacto en la sentencia, que es en donde el juez debe decidir en definitiva. Este ha sido el criterio que se ha manejado de este indubio pro reo, ¿verdad? Que es muy famoso en la doctrina. Y tiene mucho también contenido, pero para ir avanzando, me parece que eso es suficiente. Vamos a ver otros principios como el de declaración libre. El acusado tiene derecho a declarar o de abstenerse a declarar y que la decisión que tome, si no va a declarar, pues no debe de crear un prejuicio en el juez. A veces creemos que, como dicen en civil, el silencio otorga. Así, si no está diciendo nada es porque él fue. Entonces, esa no es la mentalidad que debe de tener el juez. El sindicado o el acusado tiene derecho de quedarse callado y no por eso vamos a pensar o vamos a deducir que él fue. Ese es el mandato que aparece en el artículo 15 del Código Procesal Penal. Este artículo 15, por favor, relacionémoslo con el artículo 16, que se refiere al proceso penal, al artículo 16 de la Constitución, donde dice en proceso penal. Este artículo 16 de la Constitución es específico del proceso penal. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra su cónyuge, ni contra su persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Artículo 16 relacionado con el 16 de la Constitución con el 15 del procesal penal. Entonces recuérdense que este es un derecho, pero de la misma manera el sindicado o el acusado, si él lo considera, puede decir, sí, yo fui o confesar, ¿verdad? Entonces,
El acusado también tiene derecho a reconocer su responsabilidad o su participación. Este principio está desarrollado ampliamente en el Código Procesal Penal, por ejemplo, en el artículo 81 en adelante, y también en el debate oral y público. Ahí vamos a desarrollar más este principio. Veamos también que en el proceso penal se deben de respetar los derechos humanos de todos, según el artículo 16 del Código Procesal Penal. Aquí, por favor, en el artículo 16, hagamos referencia a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política, en el título 2, a partir del artículo 3 del Código de la Constitución Política. Y también, por favor, hagamos referencia a que todos los tratados y los convenios internacionales en materia de derechos humanos también deben de ser observados en la justicia penal, tal y como lo establece el artículo 44 y el artículo 46 de la Constitución Política. Entonces, por favor, los derechos humanos deben de ser un eje transversal de la justicia. No hay excusa para no respetar los derechos humanos del sindicado y de la víctima. ¿Ya? El sistema de justicia se basa en el respeto de los derechos humanos de todos. Y finalmente, por favor, veamos otros principios que también son bastante famosos en la doctrina, como lo es el de la única persecución. Este principio de única persecución en la doctrina también se le conoce como el non bis in idem, o también el nen bis in idem. He revisado algunos textos y algunos le llaman non bis in idem y otros nen bis in idem. Bueno, independientemente de esas denominaciones, lo cierto es que en el artículo 17 se indica que el principio lo conocemos como única persecución, única persecución. Este principio implica que el Estado tiene solo una oportunidad para investigar, pedir el juzgamiento y lograr la condena del sindicado. Solo tiene una oportunidad. Si pierde esa oportunidad, ya no tiene otra. Por eso dice única persecución. Entonces el Estado, a través del Ministerio Público, tiene solo una oportunidad para perseguir y lograr la condena del sindicado. Si no lo logra, entonces ya no lo puede hacer una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, etc. Entonces, aquí tenemos como el juego del gato y el ratón, ¿verdad? El gato es el Estado a través del Ministerio Público y el ratón es el sindicato. Entonces, el gato tiene una oportunidad para atrapar al ratón. Si no lo atrapa, ya no lo puede atrapar nuevamente. Esa es la idea que debemos nosotros tener en relación a este principio, que lógicamente está condicionado a muchas situaciones o a muchas regulaciones, ¿verdad? Pero ¿cuándo el Ministerio Público pierde esa oportunidad? Por ejemplo, si ya tuvo una oportunidad de persecución y no lo logró, ¿cuándo es que la pierde? Entonces, a eso se refiere el artículo 17. En algunas oportunidades, en la primera declaración, el sindicado logra una falta de mérito y logra su libertad. Entonces, en ese caso, el Ministerio Público puede seguir investigando y puede intentar nuevamente la persecución penal del sindicado, porque la falta de mérito no
finaliza irrevocablemente con el proceso. Entonces, esto lo tenemos en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Entonces, la falta de mérito no le quita la oportunidad al Ministerio Público para seguir persiguiendo al sindicado. Por ejemplo, la clausura provisional, y si el sindicado a través de la clausura provisional obtiene su libertad, no le quita la oportunidad al Ministerio Público de continuar la persecución penal. Entonces, podemos observar que hay algunas decisiones del juez que pueden favorecer al sindicado, pero eso no implica que el Ministerio Público ya no lo pueda seguir persiguiendo. O sea, el Ministerio Público lo puede seguir haciendo. Por ejemplo, si el juez declara sin lugar una solicitud del Ministerio Público de aprehensión, entonces esa decisión del juez que le favorece al sindicado tampoco le quita al Ministerio Público o limita al Ministerio Público para la persecución penal. Solo hay algunas decisiones que sí le limitan al Ministerio Público continuar con la persecución. Y vamos a identificar algunas por el momento, pero hay muchas y las vamos a ir estudiando en los efectos que tienen los diferentes procedimientos que hay en el proceso. Por ejemplo, veamos, para ser bien puntuales, en el caso del criterio de oportunidad, los efectos del criterio de oportunidad. Si se otorga el criterio de oportunidad a favor de una persona, el proceso queda archivado por un año, por si hay algún cambio en las condiciones. Pero si pasa ese año y no se revoca el criterio de oportunidad, entonces ahí se cierra el proceso y ya no hay posibilidades de abrirlo nuevamente, ¿verdad? Entonces, veamos en el Código Procesal Penal este efecto. Veamos en el artículo 25, ahí vamos a encontrar la regulación de el criterio de oportunidad. Vamos a ver, estoy buscando el artículo porque está un poco escondido. El criterio de oportunidad no podrá otorgarse más de una vez. El Ministerio Público tomará las previsiones necesarias para el estricto... Permítame, por acá está que sí está un poquito escondido esta regulación. Si alguien lo tiene por ahí, en donde dice que el criterio de oportunidad se otorga un plazo de un año. Y al finalizar ese año ya se extingue la persecución penal. El ICA está en el 25. ¿Me escuchan? En el artículo 25 dice, ¿en qué párrafo estará, compañera? Ah, sí, en el último, ¿verdad? Dice, por favor. Está después de los numerales. Gracias. Ajá. Dice, la aplicación del criterio de oportunidad, gracias, compañera. La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de un año, dice. Entonces aquí dice, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal. Entonces, ahí donde dice, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, esto se entiende en el sentido de que el Ministerio Público ya no puede perseguir al sindicado, ¿verdad? Lo mismo sucede con la suspensión condicional de la persecución penal en el artículo 27, en donde se establece que al aplicar la suspensión condicional de la persecución penal y al quedar firme esta decisión, y sobre todo al pasar el periodo de prueba, veamos el artículo 27 en el último párrafo, dice, transcurrido el periodo, es decir, el periodo de prueba, sin que el imputado hubiere cometido un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Es decir, que por ese delito ya no se le puede perseguir. Entonces aquí tenemos dos ejemplos claros, pero vamos a ubicar
otros ejemplos que son importantes. Por ejemplo, el caso del sobreseimiento. Ese es el sueño del sindicado, ¿verdad? Es lo que más añora el sindicado. Veamos el artículo 320, el 330, dice, el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso. Cierra irrevocablemente el proceso. Esto implica de que sobreseído el proceso y firme la resolución, ya no se puede abrir aunque aparezcan nuevas pruebas, ¿verdad? Lo mismo sucede con la absolución. Si la absolución, veamos en el 391, si la absolución queda firme, entonces ya no se puede perseguir al sindicado aun cuando aparezcan nuevas pruebas que demuestren su responsabilidad. Entonces, por favor, tengamos cuidado con este artículo de la única persecución, porque el examinador puede preguntarnos ese tipo de situaciones. Y finalmente tenemos otro principio también que tiene sus variantes, como lo es el de cosa juzgada. Lo primero que debemos de dimensionar aquí es qué es la cosa juzgada. La cosa juzgada es un concepto que se aplica en todas las áreas procesales. Y lo tenemos, la tenemos, perdón, regulada en la ley del organismo judicial. Ahí tenemos la cosa juzgada en el artículo 155. Entonces, por favor, el artículo 155 de la ley del organismo judicial hay que relacionarlo con el artículo 18 del Código Procesal Penal. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es el asunto que ya fue conocido y decidido y que la decisión ya está firme. Entonces, cuando un asunto ya se decidió y ya se agotaron todos los recursos o no se interpusieron recursos, entonces ese asunto concreto pasó, como dice la doctrina, en autoridad de cosa juzgada. Es decir, que ya se escribió en piedra, ya no se puede abrir. Entonces, lo mismo sucede con el proceso penal. Un proceso fenecido, dice. Un proceso fenecido, dice el artículo 18, un proceso terminado, ya sea por que se aplicó criterio de oportunidad, porque se aplicó suspensión condicional de la persecución penal, porque fue sobreseído o porque hubo una absolución, o puede ser también que haya una condena, aunque aquí pues está la regla excepcional, ya no puede ser abierto, dice, ya no puede ser abierto. Si ya finalizó el proceso y ya está firme la decisión, ya no puede ser abierto el proceso. A esto se le llama cosa juzgada. El asunto ya fue juzgado, ya está firme, ya no se discute más. Solo hay una excepción de reabrir el proceso. Veamos el artículo 18, dice, excepto en los casos de revisión. Entonces, veamos la revisión en el Código Procesal Penal y esa revisión... 453. Gracias, la tenemos en el artículo 453, como dice la compañera. Y dice que solo en el caso de revisión el proceso se puede reabrir. Aquí siempre pongo un ejemplo muy concreto, aunque hipotético, ¿verdad? Porque pues ya falleció el sindicado. Vamos a pensar en el, como es público también, ¿verdad? Vamos a pensar en el caso de la señora Sicabiza. Vamos a suponer que el esposo, pues, fue condenado y está cumpliendo una condena por femicidio a 50 años. Entonces, ya lleva 15 años de estar cumpliendo condena y ese proceso, pues, ya está finalizado con condena. Ya es cosa juzgada.
ya se discutió, ya se decidió que él es el responsable y que pues debe de cumplir su condena. Pero resulta que a los 15 años aparece la señora. Aparece la señora. Entonces, en este caso, como las nuevas pruebas favorecen al acusado, al condenado, entonces en ese caso sí se puede reabrir el caso. Esta es la excepción que aparece en el artículo 18. Entonces, por favor, ahí donde dice, un proceso fenecido no podrá hacerse abierto de nuevo, excepto en el caso de revisión. Entonces anoten ahí, ver artículo 400, tanto el Código Procesal Penal. Ahora, cambiemos el caso. Vamos a suponer que el esposo de la señora Sicavisa pues fue juzgado y fue absuelto. Él fue absuelto, se agotó el recurso de apelación especial, se agotó el recurso de casación, la sala confirmó la absolución y la Cámara Penal también confirmó la absolución. Y él desde hace 15 años está libre. Y ahora resulta que estando él en libertad, aparece el cadáver de la señora y además aparecen videos en donde pues se puede establecer que él fue el que la asesinó. Entonces, en este caso, el proceso ya no se puede abrir, aunque hayan nuevas pruebas incriminatorias. El caso solo se puede reabrir si le favorece al sindicado. El caso no se puede reabrir si le perjudica al sindicado. Pero qué injusticia, pero qué injusticia. Bueno, miren, pues esta norma nos puede parecer muy injusta, pero tiene sus explicaciones político-criminales y también tiene sus explicaciones técnicas. Entonces esto hay que revisarlo despacio y tiene que ver mucho con la oportunidad de la averiguación de la verdad que tiene el Estado a través del Ministerio Público y tiene que ver también mucho con el nivel de certeza de nuestra justicia y de nuestra investigación. Entonces, al final la norma concluye en estas dos posibilidades. Finalmente, pues tenemos el principio de continuidad. El proceso no puede interrumpirse. Aquí me recuerdo que la doctrina indica que el proceso es como un río que va río abajo, dice. La investigación del Ministerio Público, la persecución del sindicado debe de ser como un río que va para su desembocadura, no debe de detenerse por ninguna razón. Todo proceso que inicia debe de finalizar y no hay excusa para suspenderlo, para interrumpirlo o para finalizarlo. El proceso debe de ser continuo y debe de llegar a sus últimas consecuencias. Eso es lo que establece el artículo 19. Sin embargo, tiene sus excepciones, dice. El proceso solo va a suspenderse, interrumpirse o finalizar antes de la sentencia en los casos que establece la ley. Veamos, por favor, ahí donde dice 19, dice, sino en los casos. ¿Qué nos puede preguntar el examinador aquí? Mire, dígame en qué casos expresamente el proceso sí puede suspenderse, sí puede interrumpirse o sí puede hacerse cesar. Señáleme algunos ejemplos. Entonces, por favor, veamos el artículo 310 del Código Procesal Penal que fue reformado y ahí indica que el Ministerio Público, al recibir la denuncia, la querella o la prevención policial, si considera el Ministerio Público, esta es una función del Ministerio Público, es una función de calificación, de tipificación. Si el Ministerio Público considera que el hecho que se denuncia no es delito, no tiene características de delito y que no amerita iniciar una investigación, entonces el Ministerio Público puede desestimar el proceso. Y entonces ahí se suspende la continuidad de la investigación. ¿Pero por qué? Porque la misma ley autoriza al Ministerio Público
que bajo un criterio objetivo pueda desestimar el caso. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, yo creo que aquí tienen mucha experiencia algunos compañeros que trabajan en el MP y pueden convalidar esto. Vamos a suponer que una persona, un ciudadano denuncia que prestó 5,000 quetzales y que el deudor no le ha pagado. Y presenta su denuncia. El Ministerio Público tiene que recibir la denuncia como vaya, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a denunciar. Entonces el Ministerio Público va a analizar la denuncia y se va a dar cuenta que el hecho no constituye delito. Porque la misma Constitución política, los tratados y convenios internacionales dicen que por deuda no hay prisión. Porque es una deuda, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público de entrada ya va a decir que el hecho no constituye delito, que no amerita una investigación, que no amerita la investigación del Ministerio Público, y el Ministerio Público desestima esa denuncia, de acuerdo al artículo 310. Lógicamente, ahí en el 310 aparece un procedimiento en donde el denunciante o la víctima puede solicitar la revisión de esa decisión del Ministerio Público. O bien, también aparece otra variante en donde en algunos casos el Ministerio Público debe de ir con el juez para poder desestimar la denuncia. Pero estas son variantes, ¿verdad? El punto concreto al que quiero llegar es de que cuando se presenta una denuncia, puede ser que esa denuncia no prospere, porque el Ministerio Público la desestime, porque considere que el hecho no constituye delito. Puede ser también que un esposo denuncie a su esposa por infidelidad conyugal, por ejemplo. Entonces, la infidelidad conyugal o el adulterio no es delito. Entonces, el Ministerio Público, al leer la denuncia, pues puede determinar que el hecho no constituye delito, no amerita una investigación. Es más, si el Ministerio Público investigara ese hecho, me parece que estaría actuando ilegalmente. Entonces, este es un ejemplo de cómo la continuidad del proceso puede suspenderse, ¿verdad? ¿En qué otros casos puede suspenderse, interrumpirse o hacerse cesar un proceso sin llegar a sentencia, sin llegar a la desembocadura? Pues ya dimos los ejemplos de la aplicación del criterio de oportunidad, de la suspensión condicional de la persecución penal, entre otros casos, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí en el artículo 19 donde dice, sino en los casos expresamente, anote ver artículo 310, caso de desestimación por parte del Ministerio Público, aplicación de criterio de oportunidad, artículo 25, aplicación de la suspensión condicional de la persecución penal, artículo 27. Entonces, por favor, de esa manera debe de ir estudiando la ley y haciendo sus anotaciones. Para finalizar, tenemos el derecho de defensa, el principio de defensa que está regulado en el artículo 12 de la Constitución y la igualdad en el proceso, que tiene su asidero en el artículo 4 de la Constitución Política. Entonces, miren pues, acerca de estos principios hay mucho que hablar. Realmente el examen solo pudiera versar sobre los principios, pero aquí les estamos dando una miradita así rápida para que veamos cómo van apareciendo esos principios a lo largo del proceso y la utilidad que tienen. Finalmente tenemos los principios especiales que gobiernan algunas etapas del proceso penal. Pues aquí me voy a referir únicamente al debate, pero también nos podemos referir a la fase de ejecución, a la fase de intermedia o cualquier otra fase del procedimiento, pero el debate es el que más ilustra este tema. En el debate oral y público, como lo vamos a desarrollar en su oportunidad, hay algunos principios que brillan más en esa etapa. Y tenemos ahí la oralidad, porque el juez debe dirigir el debate de manera verbal.
Los abogados, tanto los defensores, los fiscales, como los abogados del querellante, deben de expresarse de manera oral. Los testigos deben de llegar personalmente y declarar de manera verbal, con la modalidad actual de que siempre de forma verbal, pero de forma virtual o electrónica. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es que en el debate oral y público se enfatiza más en el principio de oralidad, el acceso al público, publicidad y la presencia de todos, ya sea de manera personal o de manera virtual, que materializa la inmediación. Lógicamente, estos principios tienen algunas excepciones. Por ejemplo, cuando se incorporan documentos, por ejemplo, el certificado de defunción o el certificado de nacimiento, ahí pues hay escritura, ¿verdad? O cuando se limita la publicidad, va a declarar la víctima de violación y pues las partes muchas veces le hacen preguntas muy íntimas, ¿verdad? Entonces, o a veces se desvirtúa el interrogatorio y como dice la Yuridia ahí en sus TikTok, ¿verdad? Se le hacen preguntas muy eróticas. Entonces, a veces se desvirtúa el interrogatorio y llega a esos niveles. Entonces, no podemos exponer a la víctima al público, ¿verdad? Ante una situación tan difícil psicológicamente hablando. También tenemos el principio de continuidad, que lo vamos a desarrollar. El debate debe de iniciar y debe de finalizar lo antes posible, y hay plazos. Se puede suspender en algunos casos que la misma ley señala y que vamos a analizar también, ¿verdad? El debate debe de ser contradictorio. Todas las partes tienen el derecho de fiscalizar, de examinar las pruebas y manifestar sus inconformidades o su oposición respecto de las mismas. Bueno, entonces, estos son los principios que como ejemplo brillan en el código, en el debate oral y público. De ahí, pues, encontramos en este reglamento algunos principios como son la gestión de calidad, accesibilidad, simplicidad, serenidad, concentración, continuidad y mediación. Aquí regresamos a estos principios de inmediación, oralidad, gratuidad y publicidad que ya encontramos en el Código Procesal Penal. Ahí podemos hacer la relación, ¿verdad? Y el de lealtad procesal. Estos principios inspiran unas modificaciones que se le hicieron al proceso penal buscando tener una justicia más pronta y más cumplida. En el sentido de que, si bien es cierto, en Guatemala pues ya teníamos nosotros el sistema acusatorio, todavía faltaba hacer algunas modificaciones, sobre todo en el despacho judicial, para que la justicia fluyera un poco más. Y entonces se implementó este reglamento y se implementaron estos principios para agilizar un poquito más esa justicia, ¿verdad? Y ahí en el reglamento, pues, podemos ver con mayor precisión en qué consisten estos principios. Entonces, por favor, miren, pues, si en alguna área del examen técnico profesional al examinador le llama mucho el tema de los principios, es en dos. En derecho de trabajo, que estudiamos un poco ayer, y en procesal penal. En estas dos áreas podemos encontrar algunas preguntas de los principios. Tal vez por eso fue que me tardé un poquito hoy hablando rápidamente de estos principios, pero sí esperen en procesal penal preguntas acerca de principios, ¿verdad? Bueno, ya para ir finalizando, ya vamos a pasar directamente a lo que son los procedimientos penales sobre la base del proceso penal. Siempre debemos nosotros de contextualizar los diferentes conceptos para relacionarlos, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir en relación al proceso penal? Bueno,
Primeramente vamos a tomar en cuenta que las palabras proceso penal sí se mencionan en la ley. Ya vimos, por favor, en la Constitución Política, en el artículo 17, que el constituyente sí mencionó proceso penal. Proceso penal. Veamos, es en el 16, perdón. Es en el 16, dice proceso penal. Dice, bueno, ahora veamos el artículo 5, dice el proceso penal. Entonces, el proceso penal es un concepto que está en la Constitución Política y que está en el Código Procesal Penal. No lo estamos inventando, ¿verdad? Sino que tiene una existencia jurídica. ¿Pero qué es el proceso penal? En términos generales, porque hay muchas definiciones de proceso penal, primeramente vamos a concebir al proceso penal como un concepto general, muy general, ¿verdad? Que consiste en un método, en un instrumento o en un medio que el Estado pues adopta, y todo va a depender del tipo de Estado. Nosotros tenemos un Estado democrático, republicano y representativo, según el artículo 140 de la Constitución. Entonces nuestro proceso debe de ser coherente con esa forma de Estado, ¿verdad? Entonces nuestro proceso también debe de ser democrático, republicano, respetuoso de derechos humanos. Pero el Estado, a través de este proceso, conoce y debe de resolver con el jus puniendi que tiene el conflicto. Les guste o no les guste a los ciudadanos, al acusado, al MP, el Estado, a través de los jueces, debe de decidir el conflicto, porque no puede quedar ese conflicto sin resolverse, porque eso generaría mucho descontento social, y el Estado debe de resolver ese conflicto para dar certeza, ¿verdad? Ese conflicto se da entre partes, ya entre acusadores y la defensa, y esas partes van a discutir el conflicto, pero no van a realizar una discusión desordenada. Las partes van a discutir el conflicto en relación a pruebas, en relación a hechos y en relación a derecho. No se van a salir del canasto. El Ministerio Público debe de llevar pruebas y la defensa puede discutir esas pruebas. El Ministerio Público debe de formular hechos y la defensa puede discutir esos hechos. Y también el Ministerio Público va a invocar normas aplicables al caso y la defensa puede discutir esas normas. Entonces, el conflicto va a ser discutido en estas tres esferas: en las pruebas, en los hechos y en el derecho, para que haya un orden, ¿verdad? En ese sentido, el juez también va a emitir su sentencia sobre esos extremos. Veamos el artículo 11 bis, aquí aplicando ya el principio de fundamentación. El juez debe de emitir su sentencia explicando las pruebas, los hechos y el derecho, ¿verdad? Y de esa manera, pues, el proceso penal cumple con su finalidad de que el Estado, a través de los jueces, resuelva el conflicto emitiendo una sentencia condenatoria o absolutoria. Esta es una definición básica de lo que es el proceso penal. Tenemos muchas, pero esta es una muy básica, ¿verdad? Algunos aspectos que debemos de considerar en el proceso penal es de que el proceso penal actual incluye la investigación. En cambio, el proceso civil no. Por ejemplo, en el proceso civil, el actor hace su propia investigación, va al registro de la propiedad, va al archivo general de protocolos, etcétera. Hace su propia investigación y ya cuando tiene todo finalizado, pues plantea la demanda, ¿verdad? Antes de la prescripción. En cambio, en el proceso penal no. En el proceso penal, la investigación que realiza el Ministerio Público forma parte del control que debe de ejercer el Estado sobre la investigación. Entonces, esa es una diferencia entre el proceso civil y el proceso penal. Para finalizar, por favor, veamos que el proceso penal
pues fue concebido para que se diligencie de manera presencial, ¿verdad? Esa es la exigencia de un proceso oral, de un proceso inspirado en la inmediación y un proceso inspirado en el contradictorio. Sin embargo, por las situaciones que estamos viviendo de la pandemia, pues eso se ha tenido que modificar, ¿verdad? Y la presencialidad Doctor, ahora ha cambiado a ser virtual y electrónica, ¿verdad? Pero se mantiene la esencia del proceso doctor, penal. Sí, sí, ¿alguien desea participar? sí, doctor, fíjese que tengo una duda respecto a eso. Ok, dígame. Que fíjese que yo leo mucho el principio de imperatividad, el artículo 3 del Código Procesal Penal. Dice que los tribunales y los sujetos procesales no por las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Y el 204 dice que condiciones necesarias de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente el principio, bueno, de que la Constitución prevalezca. Bueno, creo que no tiene mucha relación. Pero en sí, la Corte Suprema de Justicia toma decisiones. En este caso, por la necesidad, se iniciaron los procesos virtuales en los órganos jurisdiccionales, en algunos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, estará, tendrá alguna fundamentación para haber implementado eso, porque muchas veces algunos jueces han comentado que muchas veces la Corte Suprema de Justicia toma decisiones y ellos tienen la obligación de impartir justicia conforme a la Constitución y a las leyes. Pero ellos a veces toman decisiones que pues puede hacer que para facilitar sus actividades o las funciones competentes, pero que como que no tienen la fundamentación para poder llevarlas a la práctica. ¿Qué opinas? Gracias, muy amable. Hay muchas decisiones y muchos reglamentos que se emiten por las diferentes instituciones que entran a este análisis y que pues las posturas de los distinguidos colegas pues también son razonables. La Corte Suprema de Justicia y también la Corte de Constitucionalidad modificaron la forma en realizar estas audiencias, en primer lugar, atendiendo a las condiciones que enfrentamos este año por la pandemia, ¿verdad? Y por otro lado también a las exigencias de que la Administración de Justicia debía de continuar. Bueno, entonces como que esa razón flexibilizó mucho los criterios en relación a estas reformas. Por otro lado, pues también la influencia de la tecnología en todas nuestras actividades, pues también es innegable. Y en los reglamentos que se emitieron también se consagró un principio, que es el principio de voluntariedad. Y ese principio implica que solo las partes o los sujetos procesales que tengan las condiciones, por ejemplo, que tengan computadora, que tengan internet, y que estén de acuerdo en realizar las audiencias de esta forma, se van a realizar de esta forma. Y que los que no, pues van a tener que esperar hasta que pues se puedan realizar las audiencias o los procesos de manera presencial. Entonces, creo que en este caso la necesidad nos ha ganado más que la parte técnica o la parte original en la que se planteó el proceso penal. Y para finalizar mis razones, pues también debemos de tomar en cuenta que pues nadie ha impugnado los reglamentos. Hay dos reglamentos que emitió la Corte Suprema de Justicia en relación a la posibilidad de realizar estas audiencias y pues no
ha existido ninguna impugnación. Entonces, sí es razonable que se pueda evaluar si no existe por parte de la Corte Suprema de Justicia algún tipo de variación en el proceso penal, pero creo que la necesidad ante las circunstancias actuales pues nos ha ganado y pues tenemos ahora este tipo de audiencias que se están realizando, hay condenas, hay absoluciones, etcétera, pero también debemos de tomar en cuenta que se ha implementado el principio de voluntariedad como una forma de minimizar la crítica a la posible variación del proceso penal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le puedo decir, doctor. Me parece que por la necesidad, siempre y cuando se respeten los principios básicos, creo que se puede continuar, ¿verdad? También atendiendo a las nuevas exigencias de la tecnología. Entonces, Sí, sí. Sí, lo que sucede es de que no es únicamente en este caso. Por ejemplo, las audiencias de primera declaración. Se considera que debe de celebrarse a más tardar a las 24 horas. Y uno observa en la práctica de que hay un montón de audiencias que se celebran un mes, 2 meses, 5 días, 4 días después, prácticamente cayendo en una inconstitucionalidad. Y se entiende por la carga, ahí sí que judicial, ¿no? O sea que como que no, las leyes sí están bien definidas, claras y todo, pero tiende como, quizás tendrían que buscar una reforma inmediata en el Congreso a estas leyes que regulan esas actividades, como para dar el ejemplo de estar enmarcados dentro de la ley y manejar esos principios de legalidad que siempre se han hablado. No sé, ese es mi punto de vista, tal vez estoy equivocado, ¿no? Esa es una crítica muy recurrente, no solo en el tema de la primera declaración, sino que en otros temas. Desafortunadamente en Guatemala tenemos leyes que pues la mayoría no las cumplimos y a veces nuestras condiciones tampoco están para cumplir especialmente los plazos, ¿verdad? Así brevemente, doctor, la ley es clara al indicar de que la primera declaración se debe realizar lo antes posible, ¿verdad? En 24 horas la primera declaración se debiera realizar. Sin embargo, pues existe un criterio generalizado en los tribunales que el hecho de que en el juzgado de paz se le haga saber al sindicado los motivos de su detención, que eso equivale a la exigencia de la Constitución y al Código Procesal Penal, lo cual me parece incorrecto. Eso es por un lado. Por otro lado es que hay un criterio judicial generalizado en el juzgado de paz, en el juzgado de instancia, en las salas, en todos los juzgados, que así se debe de operar. Entonces, por más que uno impugne, por más que uno alegue, los jueces al final son los que deciden y pues si nadie le da la razón a uno, pues más que seguir como estamos, ¿verdad? Y por otro lado, pues también que se ha dejado de pelear porque se respeten esos plazos, ¿verdad? Los defensores como que bajamos las manos y dijimos, bueno, ahora sí se hace, pues mejor adaptémonos y ya no nos desgastemos en eso, ¿verdad? Sin embargo, es una lucha que debe de seguir, ¿verdad? Y muestra de que sí se puede hacer, que sí se puede lograr cumplir con la Constitución y las leyes, es el caso de los juzgados de turno, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala hay juzgados de turno. En Quetzaltenango, si no estoy mal, también hay juzgados de turnos. Entonces, ahí se observa a cabalidad esos plazos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en Cobán o en otros departamentos
no se puede hacer. Entonces son críticas a la práctica en nuestro sistema de justicia que siempre es bueno refrescarlas, fortalecerlas y pues el cambio de nuestra justicia penal, como lo dice Alberto Binder, es una lucha que aún está empezando y que llevamos 25 años en la reforma procesal, pero que debe de continuar, ¿verdad? Y esa es la tarea de todas las generaciones de abogados, seguir en esa lucha, ¿verdad? Que el Estado respete y haga prevalecer la ley. Hay mucho que hablar al respecto, pero lo vamos a dejar por acá. Yo les quiero agradecer bastante sus comentarios y sus preguntas. Y nos miramos el día lunes con Derecho Penal. Pasen feliz fin de semana y que Dios nos siga bendiciendo. Feliz fin de Gracias, semana. licenciado, igualmente. Gracias, Vic. Feliz fin de semana, compañeros. Igualmente, cuídense mucho. Buenos días. Igual, gracias. Gracias.